y lo vivimos día a día, y por eso que nuestra ansiedad al respecto. Te digo que nos preparamos con el cuchillo entre los dientes. Nos preparamos para resistir todo lo posible. Y te digo más, ya estamos pensando en la reconstrucción. Y la reconstrucción hay que hacerlo sobre la base de lo que queda. No podemos dejar tierra arrasada, no podemos permitir que sigan cayendo pymes, porque después no vamos a tener sobre qué construir. Entonces, le tenemos que decir a nuestras pymes que resistan de cualquier manera. Y cuando decimos de cualquier manera, ya te dejo, Rosaltor, no te pongas nervioso. Y cuando decimos de cualquier manera, es inclusive teniendo que dejar de pagar impuestos, dejando de pagar algunas tarifas, dejando de hacer lo que tienen que hacer, pero lo importante, a partir de ahí vamos a poder empezar la reconstrucción. A ver, es desafiante. Resistencia igual se llama eso. Pero es desafiante. O sea, sí, señor. Es decir al gobierno, quisiéramos pagar, pero no podemos. Absolutamente. Porque estamos diciendo de esta manera, no estamos de acuerdo con tu política económica. Mirá, te digo una sola frase. Y nosotros hasta ahora le estuvimos rogando, suplicando, explicando y en algunos casos ladrando. Creo que llegó la hora de morder. Yo creo que esto tiene que ser en forma natural. En la medida que sigan cerrando industrias, que siga habiendo despidos, suspensiones, las medidas tienen que venir solas. De hecho, han tenido que financiar el tema en las últimas 6 medidas que sacó el gobierno ahora sobre el pago de IVA y deudas ante la AFIP, han tenido que extender pago a 24 meses. Pero yo creo que esto es un salvavidas que se transfiere a 24 meses, porque si no está acompañada con medidas que hagan a la reactivación y a la sustentabilidad de las pymes, es transferir el problema más adelante. Acá el problema, ojo, que no es solamente de las pymes. Y es grave también porque las grandes empresas, las grandes industrias, están teniendo balances negativos. Y muchas pymes, gran cantidad, depende de las grandes empresas. Si a la gran empresa le va mal también, a la pyme también. Entonces, de alguna manera, acá el problema es las pymes, las grandes, toda la industria en general. Que ese es un tema que el gobierno tiene que ver muy bien y para eso se requiere de consenso, de comunicación, de diálogo con los gremios. Cuando se hablaba recién de reforma laboral, es fundamental la reforma laboral, pero la reforma laboral no es sinónimo de quitar los derechos al trabajador, es de darle derecho al trabajador y derecho a la pyme también para poder producir, porque también es injusto que hoy muchas pymes no tienen los problemas solucionados de la industria del juicio, están realmente a veces muy presionadas en estos momentos y eso significa hacer también a veces de empresas por culpa de la falta de previsibilidad. Ahora, Rosato, también hay una realidad, ¿no? Uno dice reforma laboral y automáticamente hay un sector de la población muy fuerte que se opone de manera, le diría, taxativa, tajante, porque siente que se van a vulnerar derechos. Yo los otros días tuve la oportunidad de tener en Pamela a la tarde al presidente de la compañía de acá de América y decía algo muy cierto. No hay manera de sostener la industria de los medios sin una reforma laboral. Pero también hay una realidad. Cuando se quiso hacer una reforma laboral, digamos, la gente automáticamente, sobre todo el empleado, dice, me van a querer sacar mis derechos. Claro, vivimos en un país donde culturalmente se le ha dado muchos derechos a los trabajadores que son, totalmente justos, pero no se le ha llenado de obligaciones. Bueno, pero ¿por qué tiene que ser así? Eso es una psicosis que han generado, ¿sí? Donde realmente no debe ser así. Por eso es que las pymes debemos participar en las discusiones de lo que es la reforma laboral. ¿Usted cree que nosotros queremos que nuestros trabajadores estén mal, se les baje el salario, pierdan derechos? No. Nosotros queremos garantías, queremos armonía, queremos realmente que nuestros trabajadores estén bien. ¿Pero por qué? Lo que ocurre es que existen una reforma laboral que viene de hace 100 años atrás, que realmente es obsoleta hoy en día. Hoy necesitamos una reforma laboral o leyes laborales que realmente acompañen el crecimiento y el desarrollo del país. Bien. Lo que queda claro, David, es que no hay consenso, que lo que se necesita es un consenso de país. Pero el gobierno si no, siempre todos, abre el juego. Claro, pero todos tiran para dice... cada sector, digamos. Ese es el gran problema. Lo que sí te está afectando a la economía es lo que hablábamos de la tasa, porque ellos no tienen forma de tener costo de reposición previsible. Entonces no hay forma de que ellos puedan mantener o crecer en su capacidad de producción o en su capacidad de toma de gente. Más allá de las reformas laborales, obviamente que cuando vos toques las reformas laborales tenés
en el caso de las paritarias, que parece que es una mala palabra, tenés paritarias dispares en diferentes gremios. ¿Cómo puede pasar eso? Claro, a ver, y no tiene que ser una mala palabra. No. Ahora, el gobierno tiene discursivamente algo muy interesante, es una apertura que yo no sé si es, a ver, real en todos los aspectos o es ficticio en algunos otros. Es decir, el gobierno dice, nosotros estamos dispuestos a hablar. ¿Se sientan a hablar? No. Por supuesto nos recibe Dante Sica, nos recibe muy bien, nos convida a café, nos tuteamos, porque nos conocemos hace 20 años, pero a la hora de los bifes no cambia absolutamente nada. A la hora de los bifes, las pymes somos invisibles a los ojos de la política. Y las pymes, hoy damos trabajo al 80% de la mano de obra activa. Y sin embargo, no somos tenidos en cuenta. Por lo tanto, nosotros estamos apostando a la relación entre el trabajo y la producción como eje fundamental de levantar esto. Por otra parte, te aclaro que nosotros de este modelo no esperamos nada. No esperamos más nada. Ustedes están frustrados, están decepcionados, creen que, a ver, no hay una solución a corto plazo, No. Macri está con las manos atadas, no está bien asesorado. ¿Por dónde pasa esto que me acaba de decir? Te lo amplío. No esperamos más nada de este modelo. Exactamente. Macri hoy hizo un trato con el diablo, es Mefisto, y por lo tanto... El diablo que es el FMI. No sé, pregunto para saber... El por qué. FMI. ¿No sabe por qué le pregunto esto, Ulil? Porque Sí, claro. Ratazzi, días anteriores, un empresario de la envergadura de Ratazzi dijo No le creemos no nada. le creemos más a Macri. Así es. O los mercados no le creen más a Macri. La verdad, honestamente, uno se asusta. Porque si los mercados, que es donde apostó, donde apuesta este gobierno, no le cree más al presidente, No, pero te pregunto. Bueno, pero ahí tenés varias cosas. Durante mucho tiempo tuviste lo que era el carry trade, donde las personas venían con dólares, le cambiaste la regla del juego, le quisiste cobrar un impuesto a las personas que tenían dinero afuera. Colocaste un bono pensando que la inflación iba a ser de 15, se lo colocaste a toda la gente de Wall Street, que se llamó el famoso bote, al 17% en pesos, y cuando quisieron salir no pudieron salir. Ahí fue una de las grandes corridas. Entonces, claro que no le pueden meter al gobierno. De hecho, la primer meta que tenía el Fondo Monetario era una inflación de no más del 32. Entonces, todos los plazos se fueron cambiando. Es muy difícil tener una credibilidad. Lo que también sabe Estados Unidos es que Argentina siempre sale. Y vos también lo sabés y todos lo sabemos. Entramos en un ciclo de crisis que cada 10 años supuestamente se da. Con suerte cada 10 años. Con suerte. Ahora cada 5, cada 7. Y terminamos... Ojalá supiésemos que cada 10 años tendríamos una, ¿no? Digo, porque por lo menos nos prepararíamos. Pero, ahora no sabemos yo cuándo nos cae la crisis. creo que nosotros no nos podemos resignar a pensar que está todo perdido. Creo que nosotros, la mayoría de nosotros yo tengo una empresa, tengo 150 trabajadores, y yo no me puedo resignar a pensar de que mi empresa la voy a cerrar después de 70 años. Claro. Creo que acá hay un marco de discusión como el que tenemos en este momento acá, donde tenemos que decir las cosas sin que nadie se vea afectado o que lo que nosotros podamos decir que piense que es contra el gobierno. Acá no, esto es a favor de la industria, esto es a favor del trabajo, de la generación de empleo. Entonces creo que acá tenemos que escucharnos, a lo mejor un poco más, tomar medidas más concretas, porque acá el tema de cómo hacemos para salir de esta situación. ¿Cuáles son las medidas que tenemos que tomar para que una pyme pueda sostener la fuente de empleo, para que haya una reactivación, para que se deje el negocio financiero de lado? Porque acá vienen los inversores, ponen la plata en peso, del peso aseguran el dólar, pasan al dólar, después otra vez el dólar para arriba, y así. Y hoy tenemos los precios del mercado, están tomados a un dólar de 42 pesos, y el dólar bajó a 36,50. Ahora quiero hablar del tema del dólar, sí, Fede. Sí, para Raúl, la pregunta que hablaba de la competitividad Sí. con otros países. Chile ya encaminó una reforma tributaria. Parece que Bolsonaro va por el mismo camino junto con la reforma laboral. Ustedes que se sientan con los ministros a dialogar, ¿va ese tema encaminado o seguimos atrasados también en ambos temas? No, seguimos atrasados. Y fíjate la poca visión que tienen de la realidad de las pymes.
265.000 pymes tiene la provincia de Buenos Aires. La gobernadora Vidal saca una medida donde dice, frente a esta situación aguda, como lo explica acá nuestro economista, la situación se torna complicada para los meses de noviembre y diciembre, le sacamos ingresos brutos, le corremos ingresos brutos de noviembre y diciembre. ¿A quién se lo corren? A las empresas que facturan menos de 2 millones de pesos anuales, lo que significa 166.000 pesos por mes. Con la inflación que tuvimos, ¿sabe quién factura 166.000 pesos por mes? Una verdulería. O sea que las industrias que representamos nosotros no entra ninguna. Entonces, hacen un corte, esto es pura galería. Volvemos otra vez a los globitos de colores. No estamos poniendo medidas que sirvan a la industria real. ¿Por qué? Porque no entienden lo que es una industria, no entienden los problemas que tiene hoy la industria y no entienden que mañana hay que pagar la quincena. Quería tocar el tema del dólar y con esto les doy realmente el agradecimiento que se merecen por haberse levantado un domingo tan temprano, pero para haber ilustrado justamente una situación difícil, pero que obviamente uno siempre le pone la cuota de optimismo porque, como bien decías, Santiago, siempre terminamos saliendo. Siempre sale. Sí. ¿Le explicas a la gente, y lo tratamos de explicar rápidamente, por qué el dólar baja o se estabiliza un poco y eso no actúa en precios, no impacta en precios? Esto la única explicación es porque es Argentina. Porque el dólar... No quiero más vos esa tuviste, explicación. No, vos tuviste un dólar de 42. El culpable vos, digo, no quiero más la explicación bueno, porque es Argentina. No tenés un control de precios, por lo cual se traslada a precio en la suba y no hay ningún tipo de efecto en la baja. ¿Quién maneja el dólar en la Argentina? ¿La corrida o el Banco Central? El Banco Central a través del control de estas bandas, porque vos pensás que tuviste un dólar de 42 y simplemente, sin ningún ingreso de dólares, sin ningún tipo de fórmula mágica, solamente con decir que el dólar va a correr entre una banda y la otra, el dólar baja. ¿Cuánta gente puede creer que realmente el dólar bajó por su propio peso o porque agotaron la plaza de pesos? Claramente tuvimos una última licitación del EVAX en 45%, y mágicamente subió a 57%. Hubo 12 puntos de diferencia de intereses que fueron innecesarios. Bien, les voy a preguntar a mis invitados, chiquitito, Sí. cada uno a propósito de esto. Ustedes, si baja el dólar, ¿podrían bajar los precios? Sí. De hecho, ¿De qué depende? me autodefino. Nosotros habíamos calculado el dólar a 40, tenía los costos calculados a 40, el dólar bajó, yo bajé, el viernes bajé 5% el precio, pesos. Pero esto es un tema clarísimo. Sí, Raúl, pero tenés que subir mañana porque te subió creo- la nafta. Mañana sube el dólar, lo tuvimos que Sí, subir claro. de vuelta.